Iniciamos otro maravilloso programa de percepción consciente, Liliana, otro elemento vital de la vida, de la educación. ¿Cómo nos fue este episodio, Lili? Increíble, porque tenemos invitados en nuestras 3 líneas, en educación, en emprendimiento y en salud mental. Por ejemplo, tenemos a un emprendedor que se llama Juan Pablo Valencia. Él creó la marca Rojo Anteojo, ya van a ver. Hermosísimo, porque hablamos de economía, hablamos de macroeconomía, hablamos de temas que nos funcionan a nosotros en nuestros emprendimientos y que le dan luz y vida a lo que estamos haciendo. Consejitos para todos si queremos emprender, pues Juan Pablo dice que nos asesora y nos puede dar muchos más conocimientos sobre emprendimiento. Y también nos encontramos con el profe Yogi, alguien que el experimento audiovisual genera una conexión muy especial con los chicos y chicas de esta ciudad, Liliana. Pues este profe obviamente está en educación, en emprendimiento, porque le encanta crear ideas y sobre todo aplicarlas. Y este profe también tiene más ideas y nos está contando acá en Percepción. Se nos craneó unos premios y con eso genera vida, alegría y motivación para los jóvenes. Y finalmente invitamos a Matías, un chico que nos abre las puertas para conocer o para que nosotros también pensemos en nuevas didácticas. Matías Tejada Gómez, él hace pensar de otra manera porque a veces dice que le aburren un poco las clases y que quisiera otras metodologías, otras pedagogías. ¿Por qué no escuchar a estos estudiantes y ver qué falta en la educación? ¿Cómo podemos inyectar otras formas, transformar un poco esa educación? Así que los invitamos a escucharlas, veámoslo, chao. Y seguimos en Percepción con más invitados geniales. Hoy contamos con Juan Pablo Valencia, que es un gran emprendedor, un gran empresario, porque él que estudió mercadeo, pero no se quedó allí. Empezó a crear empresa, empezó a crear ideas maravillosas y hoy lo tenemos en Percepción precisamente para que nos cuente cómo es crear empresa, que no es fácil, ojo, y sobre todo, crearla y sostenerla. Juan Pablo, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Percepción. Invitamos también a Carlos acá al programa para que conversemos todos Pablo, acá. bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, gracias. Juan? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Percepción. Qué alegría. ¿Cómo estás tú? Listo, no, primero que todo, muchas gracias Lili y Carlos por la invitación. La verdad, muy honrado y agradecido de estar aquí con ustedes y presto a que hablemos y conversemos todo lo que sea de utilidad para la audiencia. Claro que sí. Claro que sí, Juan Pablo. Empecemos por lo fundamental y es que tú eres también maestro fuera del ejercicio de emprendimiento, de las mentorías que haces, pero queremos que nos cuentes cómo fue tu formación, cómo fue ese inicio de vida, cómo te engomaste con todos estos temas y cómo lograste también formarte para poder ir a diario. Ok, entonces yo creo que pues parte importante de una persona son las raíces. Entonces, mi papá es consultor y también es docente y creo que ahí hay una parte importante pues, de la herencia que yo recojo para ser consultor y docente. En primera instancia yo estudio mercadeo, me graduó cerca del 2017, una vez graduado monto Rojo Anteojo, que en una primera instancia fue una agencia de mercadeo. En esta agencia hacíamos marcas, redes sociales, sitio web y digamos que la pandemia, al igual que muchos, nos exigió una evolución y hoy en día es una empresa de consultoría en estrategia empresarial que básicamente es acompañar a las empresas a rentar más y vender más. Qué maravilla, Rojo Anteojo, pero ¿por qué no quedarse como un empleado, no buscar empleo, sino generar empresa? ¿Por qué, Juan Pablo, uno toma ese riesgo? Porque es un riesgo. Muchas veces muchas personas dicen, no, como, uy, no, crear empresa, qué cansancio, qué agotador para sostenerlo, además empleado, manejar gente, pagar impuestos. Eso es un gran riesgo y es una gran apuesta y tú lo hiciste, Juan. Sí, yo creo que hay que poner sobre la mesa que ser emprendedor tiene un cierto grado de privilegio, ¿cierto? Y muchas veces cuando las personas ya están en una fase de emprendimiento es porque han logrado subsanar o tienen un escenario positivo pues para hacerlo. No es lo obligatorio, pero yo creo que es parte importante reconocer eso. Entonces, primero decir que soy un privilegiado
por poder emprender, por poder crear. Tomo la decisión pues precisamente pues por la curiosidad, las ganas y la exposición al desafío, ¿cierto? Creo que cierto emprendedor tiene que tener ganas de desafiar un status quo, ya sea de un mercado, ya sea su propio status quo, y tomar la decisión pues de crear, digamos, que su propio mundo, porque cada empresa es un mundo que le sirve a la sociedad, pero internamente tiene sus proveedores, tiene sus empleados y demás. Entonces digamos su clima que eso organizacional, su cultura. Entonces yo creo que emprender pues en primero tenía, digamos, que unas condiciones posibles para hacerlo, y en segundo escenario unas ganas de desafiar ciertas cosas convencionales, de exponerme a un reto, y digamos de ver que se sentía hacerlo pues también. Muy bien. Y este tipo de decisiones, o el ejercicio también de ir al mercado, de proponer una marca, exige una disciplina también de entender datos, de resolver inteligentemente, digámoslo así, ecuaciones, variables, como ver el panorama, ser muy agudo a la hora de tomar decisiones, ¿sí? No es lo que viene por ahí el amor a la plata, como diría, sino que también es un ejercicio de estructura. Hablemos un poquito también, profe Juan Pablo, de cómo se organiza también para resolver unos retos, para decirle a la sociedad, bueno, me tengo que transformar, tengo que aquí de alguna manera transgredir. ¿Cómo lo encaras en tu día a día también? ¿Y cómo fue ese ejercicio inicial también con Rojo ante Hugo? Listo, yo creería entonces que pues el emprendimiento en principio nace como de lo que uno tiene adentro, ¿cierto? Y esas empresas reflejan, pues, si son empresas de emprendimiento, porque hay empresas, digamos, que están creadas a base de unos capitales, con unos conocimientos, y digamos que ya se vuelven muy específicas en un mercado, pero el emprendimiento tiene como una fase de exploración, de entendimiento, quién soy yo, qué puedo dar, qué puedo hacer. Una vez lo defino algo que quiero hacer, entonces esto sí le sirve a la sociedad sí está dispuesta a pagarlo, qué tengo que cambiar, qué tengo que organizar, y empieza una fase pues como de uno, en la medida en que se entiende dónde entrega valor, en dónde es relevante, en dónde es rentable, porque eso es fundamental, en dónde es capaz de vender. Digamos que en la medida que uno va evolucionando, va encontrando ese nicho donde uno puede ser fuerte y pues, digamos que aportar el máximo a la sociedad. Entonces yo creería que el emprendimiento es un ejercicio muy, muy de introspección, de alguna manera. Entonces implica creatividad, proponer, inventiva, pero también un ejercicio de perseverancia, porque también hay que mantenerse. Es difícil mantenerse, digamos, en ese vivo, en esos ejercicios de emprendimiento, o de alguna manera ante la primera dificultad que nos encontramos, entonces hay que... Sí, yo creería pues, decir varias cosas. Uno, digamos que el ejercicio de emprender es de largo aliento, y no necesariamente con lo que yo empecé es con lo que termine haciendo, y yo por eso recomiendo mucho a los clientes y demás, a la hora de sacar un proyecto, no poner un nombre descriptivo, nunca, porque si yo le pongo un nombre descriptivo, ya me ata a cierta cosa. Por ejemplo, Rojo ante Ojo podría ser cualquier cosa, pues podría ser un desarrollador de proyectos inmobiliarios, podría ser una academia de educación en marketing digital, podría ser una consultora en estrategia, podría ser lo que sea. Entonces yo creo que digamos que eso es bien importante, es un ejercicio de largo aliento, es un ejercicio de exploración. Yo siento que el fervor del emprendimiento, en donde uno está más dispuesto como a digamos, hacer ciertos sacrificios de tiempo, de económicos, de no percibir un ingreso suficiente comparado con el ejercicio que trabajo, son solo 2 años. Ya después de eso baja la emoción, entonces una vez baja la emoción, tiene que llegar la parte de la razón, y es... bueno, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué no? ¿Cómo cómo se sostiene? ¿Cómo lo sostiene? ¿Cómo crea un equipo que haga lo que a mí no me gusta? Para poder estar? Y
y tener mucha claridad pues de que, o sea, toda persona aporta en el lugar desde donde esté y no necesariamente el camino es emprender, ¿cierto? Súper. No necesariamente. Y Rojo Anteojo, profe, ¿cuánto lleva? Y también quiero saber qué ha sido lo más chévere, lo más bonito, así el gran logro de Rojo Anteojo y cuál ha sido la mayor derrota que tú digas, fue pucha, ya cerré, pero continuamos acá. Sí, entonces Rojo Anteojo cumple 8 años en septiembre. Como les decía, cerca de 3 años como, digamos, una agencia de mercadeo y unos 5 años como una consultora en estrategia. Algo muy bacano pues que he visto, yo me he especializado mucho en empresas medianas y he podido acompañar a muchas empresas a definir nuevos segmentos de mercado para llevar sus productos o nuevas unidades de negocio. Entonces, no sé, yo fabrico y ya ahora fabrico e instalo, o nuevos canales de distribución. Yo tenía unos puntos de venta y ya tengo unos distribuidores en otras zonas geográficas, o soy capaz de abrir unas geografías en otros países, o soy capaz de generar un modelo de conservación y rentabilización de clientes. Entonces yo creo que la mayor satisfacción es ver, digamos, que materializado las ideas que pensamos en conjunto con el cliente, ¿cierto? Porque esto es una construcción muy conjunta de darle al cliente unas herramientas para que él haga estrategia, ¿cierto? Uno no es el estratega, sino que uno es un facilitador para que la persona con el conocimiento de su negocio y de su mercado pueda tomar decisiones y agilizar esa toma de decisiones. Eso me gusta mucho, Juan Pablo, perdón, es ver materializadas las ideas que pensamos, lo que tenemos adentro, que a veces soñamos y soñamos, es muy bello verlo reflejado, materializado, y Juan Pablo lo ha logrado con su empresa Rojo Anteojo. Sí, y decir, por ejemplo, en el emprendimiento se ve mucho como, pues, a mí cuando me dicen, no sé, te voy a contar una idea, me tenés que firmar una confidencialidad, yo le digo, no me contés nada y ya no hablemos más, porque es que las ideas no son de nadie. Lo que es de la persona es la ejecución. Puede tener una idea de montar una hamburguesería, ¿cierto? Pero la ejecución de cómo lo hizo un Chef Burger o como lo hizo un Firehouse o como lo hizo un Club Burger es de ellos, pero la idea no es de nadie. Entonces yo creo que la ejecución es uno de los retos más importantes que tienen las personas en general y puede ser una fuente de frustración o una fuente de alegría muy grande, pues. La aplicación, la materialización nos encanta, llevarlo a cabo. Exactamente, sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría nunca. Tal cual. Bueno, pero entonces de alguna manera es un ejercicio de creatividad, de ejecución, de perseverancia también, de ideas compartidas. Y en esa secuencia, profe, cuéntenos también cómo se está proyectando, qué viene para todas estas ideas que está construyendo a través de Rojo Anteojo, qué está hilando o cómo se viene pensando. ¿Qué se viene para Rojo Anteojo? Exactamente, qué se viene pensando para expandirlo, para... Sí. No, la verdad es que yo, digamos que tomé una decisión que creo que es importante compartirlas, y es en pandemia decidí que no iba a ser empresario, sino consultora y docente, que es muy distinto. Entonces, por ende, yo no tengo empleados, pues yo no tengo nómina y trabajo mucho con aliados, ¿cierto? Que es distinto. Entonces... Exacto, empezaste de otra manera y fuiste evolucionando sí, a esta porque decisión. de pronto en principio el foco era, venga, yo voy a crear algo en donde esto crezca, tenga muchos clientes y demás. Y es bien curioso porque el arquitecto que crece termina siendo administrativo, el publicista que crece termina siendo administrativo. Entonces, por ende, una empresa de consultoría que crece termina uno dejando de ser consultor y volviéndose administrativo. Entonces, no, lo primero que hay que decir es que lo veo muy parecido a como está hoy. O sea, digamos que continuar asesorando empresas medianas. De pronto ya hemos llegado a algunos lugares como Panamá, como Guatemala, como Estados Unidos. De pronto adicionarle pues otras geografías y tener más presencia pues en otras geografías, pero
pero un ejercicio muy similar. Digamos que veo de pronto una unidad de negocio que estamos pensando y es, digamos que hacer unas formaciones de estrategia empresarial invitando a expertos de sectores. Y estamos ya planeando una para el sector inmobiliario con una experta súper tesa del sector, donde vamos a tener varios del sector inmobiliario haciendo pues el ejercicio. Creo que vamos a tener uno con unos empresarios del sector gastronómico. Eso sería como lo más nuevo, pero en general lo que yo veo es, digamos que una continuidad con lo que se viene realizando. Nos encanta, profe Juan Pablo. Claro que sí, porque en el mundo de hoy, en el entorno nacional, se pintan conflictos económicos y que la tasa de cambio y que lo uno y que lo otro, y de alguna manera pues hay la demostración de que la economía de alguna manera también se está desarrollando, fluye, la gente viene proponiendo y se están creando también empresas y se están expandiendo. Profe Juan Pablo, yo quisiera saber cuál sería el mayor consejo para un estudiante, para un chico que quiera emprender, que quiere montar empresa, que sueña con que sus ideas se hagan realidad en empresa, en emprendimiento. ¿Cuál sería como la mayor recomendación para esos chicos? Ok, yo creería que uno es ejecutar, ¿cierto? Empezar pequeño, ¿cierto? No, digamos que no comprometer muchos recursos a la hora del inicio. Entonces supongamos que hay un chico que quiere montar una panadería, ¿cierto? Entonces venga, empecemos con la cocina de la casa, con los ingredientes de la casa, ensayemos primero si la gente si le gusta mi producto, vendamos a domicilio, luego si vemos que el mercado ve el valor y lo compensa, entonces puede ser que pongamos los panes en otros restaurantes o en una cafetería o en unos hoteles. Luego entonces la gente sigue viendo el valor, entonces ya sí puedo ir a montar un punto físico de venta. Luego que el punto físico de venta funcionó, entonces puedo montar franquicias. Luego que la franquicia funcionó, puedo llevar el modelo a otro. Pero entonces como ir con una progresión muy lenta, porque de alguna manera nadie nace aprendido en un mercado. El mercado enseña mucho. Entonces en ese ejercicio, mientras más lento vaya, pues digamos que menos frustrante va a ser, menos recursos va a comprometer y por ende va a poder ir puliendo, porque es mucho más fácil pulir una idea pequeña que una idea que ya está muy grande. Okay. Entonces yo recomiendo mucho eso porque a veces he visto que queremos empezar demasiado grande y no está mal que tengamos pues una idea de futuro ambiciosa, pero sí siendo conscientes de que primero tenemos que gatear, después tenemos que, digamos que medio pararnos, caminar, correr y ya pues volar, pues si es que cabe el caso. Me encanta porque para poder volar tenemos que ir aplicando, pero hay que hacerlo. Creo que ese es el mayor consejo y recomendación. Que no nos quedemos solamente con las ideas que son muy bellas, soñamos todo el tiempo, nos encanta como seres humanos soñar, todos lo hacemos todo el tiempo, pero que vayamos a la aplicación en pequeñas dosis. Que quiero montar una empresa de venta de ropa, lo vamos haciendo poco a poco y vamos midiendo el mercado, aprendiendo del mercado. Eso me gustó mucho, no tirarnos de una a la gran idea, a la gran creación, que es maravilloso poder volar después, pero muy interesante esta observación, esta recomendación es ir paso a paso, midiendo el mercado y aprendiendo del mercado. Eso me encantó, Carlos. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Percepción. Nos vamos con cosas muy bonitas, con un ejercicio también de entender cómo se está moviendo en este momento el tema de las empresas, del mercado, de la generación de valor, y bueno, esperamos que los televidentes también asuman este compromiso que tenemos aquí con el emprendimiento y con el profe que nos enseña cosas muy bellas el día de hoy. Una invitación final a los estudiantes, porque obviamente también es maestro Juan Pablo, como una invitación final a ser emprendedores. ¿A qué, profe, los invita? No, yo creo que, como lo hablábamos al inicio, digamos que cuando somos estudiantes, digamos que hay colegios o ciertas formas que tienden a que todo el mundo converja, ¿cierto?
hacia lo mismo. Sí. Entonces a uno no lo dejan tener, supongamos, el pelo amarillo. No, usted en el colegio todos tienen que tener el mismo pelo y demás. Entonces el mismo corte, las mismas formas. Entonces yo invito es a que la gente se conozca, digamos que intente expresar su autenticidad, que en la autenticidad ya está, digamos que la felicidad, está ya el emprendimiento, porque si uno se pone a ver, digamos que ciertos emprendimientos que han surgido en la ciudad o empresas ya grandes, ejemplo True, ejemplo Mystic Foods, demás, uno ve que esas marcas son exitosas porque son auténticas y son auténticas porque vienen de una persona auténtica. Entonces creo que esa sería la invitación. Qué hermoso, me encanta. Y en Percepción lo repetimos mucho. Tratar de ser lo más auténticos posible, lo más genuinos, tener ese sello personal, que también lo hablamos acá en Mercadeo, ese valor que le damos como idea, como empresa, hacerlo único y ser ese único. Lo reflejamos en empresas, en una institución, en un libro que queramos crear, etc. Que eso genuino, que eso que le da valor diferencial a tu marca sea maravilloso y que ilumine esa marca o ese emprendimiento que queramos hacer. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Y seguimos en Percepción, como siempre, con invitados maravillosos, increíbles. Nosotros los llamamos mágicos, muchas veces místicos por lo que son, por lo que quieren crear, por lo que quieren transformar y por la naturalidad de la vida. Y miren, ¿quién mejor que un estudiante? Ya tuvimos un profesor, ahora contamos con un gran estudiante el día de hoy, pero también queremos invitar a Carlos que se incorpore a la conversación. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a Percepción. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Te presento a Carlos. Mira, ¿Cómo estás, pues. Matías? Muy bien. Mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Muy Bienvenido bien. a Percepción. Gracias. Bueno, Matías, cuéntanos a todos quién eres tú, qué haces en tu vida, vas a estudiar, qué haces en tu tiempo libre, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues mi nombre es Matías. La mayoría del día estudio. Después de mi jornada académica, entreno tenis de mesa. Luego entreno otra vez tenis de mesa, pero en el Inder. También en mis tiempos libres me gusta jugar videojuegos y esas cosas. También me gustan varias materias como sociales, educación física y esas, y ya. Eso me gusta mucho, Carlos. Bueno, Matías, ahí combinas entonces la academia, que es el estudio, Sí. con el deporte, y hablarnos un poquito entonces qué es lo que a ti te manta, te gusta, te fascina del mundo de la academia, qué quieres ser cuando de alguna manera egreses de grado 11, te estás preparando para algo en especial. Contanos un poquito de esas aspiraciones, anhelos o deseos que tenés. Pues me gustaría jugar tenista de mesa profesional y me gustaría también el trading, que es operar en mercados financieros y eso. De plan de ir a la universidad no tengo, pero me gustaría hacer eso. Bueno, ¿y cómo es eso del trading, del operador de comercio internacional? que nos Espérate, mercados financieros. Mercado financiero. Eso tiene que ver como con economía. Contanos un poquito porque te llama la atención. ¿Y eso. te gustan las matemáticas, Matías, para temas mercados financieros? No, pero utilice la calculadora. Muy bien, me encanta esa respuesta. Tiene herramientas para jugar, para competir en mercados financieros como la calculadora, ¿cierto, Matías? Pero Sí. ¿cómo nació esa pasión ahí por ese asunto? No, me veía TikToks en TikTok y veía, me interesé y ya me interesó. Pero ¿eso qué es, Matías? Para los que no sabemos nada de finanzas, de matemáticas, ¿eso Operar qué en es? mercados financieros es que tú tienes que, pues no adivinar, sino predecir. Acá hay como una linecita, si va para arriba o para abajo, y el momento de comprar o vender la acción. Entonces es una gráfica que te muestra las acciones de las empresas más importantes y te paga por predecir si va para arriba o para abajo. Qué maravilla, imagínate, Bueno, un y estudiante que sí. quiere ser operador financiero, eso me Y encanta. también en la parte deportiva nos has contado que tenés una pasión muy especial. ¿Dónde la viste?
digámoslo así, te llenaste de vida jugando este tipo de deportes? Pues yo desde muy temprana edad empecé a practicar fútbol, pero a principios del año pasado unos compañeros míos estaban jugando tenis de mesa, me interesé, me metí a la extraclase o extracurricular de mi colegio y me quedé en tenis de mesa. Matías, ¿y por qué dices que todavía no piensas qué carrera quieres? En la universidad. Porque ¿Por el qué? trading es una carrera. Ajá. ¿Qué es? Entonces, el trading es una actividad para hacer dinero. Ujú. Y tenis de mesa, pues no me interesa tanto ir a la universidad porque tengo otras actividades que, aparte de lo económico, me dan diversión. O sea, ¿tú crees que la universidad no es necesaria para ejercer lo que quieres ejercer en Sí. mercados financieros? Lo puedes aprender Lo puedo de aprender. otros lados. ¿Y cómo, Matías? ¿Cómo lo podrías aprender? Metiéndome de en otros cursos de aprendizaje sobre el trading, mercados financieros, cómo predecir, cómo operar, cuándo vender y cuándo comprar y eso. Otra manera de educación. Y has mencionado también una institución educativa o un colegio en el cual tú desarrollas unas actividades día a día. Sí. Contanos un poquito cómo es tu cotidianidad allí en el colegio, ¿te gusta estar allí? ¿Tenés allí, digamos, un grupo de compañeros? Háblanos también de esos profes que te ayudan a ti en el día a día, ¿cuáles son tus materias preferidas? Pues tengo un grupo de amigos, de que el colegio me gusta no tengo pues materia favorita educación física, materia que me parece interesante ¿Y sociales. por qué sociales, Matías? No, por la historia de la humanidad, los egipcios, esas cosas me interesan. Bueno, y hemos llegado a un punto muy importante porque aquí queremos preguntarle a Matías, ¿qué le cambiarías tú al sistema educativo para que sea más vibrante, más emocionante, a las escuelas para que funcionen mejor, o si es mejor no tener escuelas? ¿Qué opinas tú? Pero es que si me preguntas eso, yo quisiera que no hubiera colegios. Eso, háblanos. Ah, ¿Por qué? bueno. Eso es interesante, Matías. Pues de que haya colegios, pues obviamente sí, pues porque el colegio de alguna manera te ayuda no tanto en lo académico, sino en como socializar y eso. Entonces me gustaría, pues sí me gustaría que siguieran habiendo colegios normal y corriente, pero me gustaría pues como que los profes, pues, por ejemplo, un estudiante va a reclamar por una nota o algo, pero el profe, pues uno no puede hacer nada porque la autoridad es el profesor, entonces el profesor no hace nada. Entonces me gustaría como que los estudiantes tuvieran como más libertad de como en el tema académico, que no sean solo los profes o los personeros y esas cosas. O sea, que el estudiante, el niño pueda opinar más, Sí, pueda No crear dependamos de más. no dependamos de una nota académica, puede ser. Claro. Ah, Matías, y tú decías ahorita que habían unas materias, unas asignaturas aburridas. ¿Por qué? ¿En qué sentido son aburridas? Porque lo que nos enseñan no me parece interesante Ujú. y no me parece divertido. Pero son como las metodologías, los contenidos, la forma de enseñar. Sí, la forma de enseñar, la verdad. Y entonces, ¿tú cómo dirías? Una materia divertida, ¿cómo te parecería chévere aprender? ¿Cómo aplicarlo más? Pues jugando puede ser en algunas clases jugando, pero pues yo sé que también hay que escribir, hacer ejercicios y esas cosas, entonces sí, eso. Pero miren que Matías nos hace reflexionar sobre la educación. Muchas veces se torna que el profe es la autoridad únicamente y no escuchamos a nuestros estudiantes, o también que las asignaturas pueden ser aburridas. Miremos cómo creamos nuevas metodologías. Hay veces la educación se tiene que mover un poquito, se tiene que repensar. Estudiantes como estos, ¿cómo los vamos a conectar más? ¿Cómo los vamos a enamorar para que tengan grandes aprendizajes? Aquí Matías nos hace reflexionar sobre y eso. nos da un hilito por cuál es el camino que debe transitar también este sistema educativo para que de alguna manera se transforme, trascienda, busque otros horizontes y llegue a un nuevo nivel. Y yo tengo también, no me voy a quedar con esta pregunta, Por Liliana favor. y Matías, tú nos dices que estás inspirado también en esta profesión o en este, digámoslo así, camino que quieres seguir más adelante del trading, es hacer dinero. Hablemos un poquito por qué te interesa como ese asunto, ese tema, y en qué lo usarías tú, por ejemplo. ¿Qué usaría yo el dinero? Sí. No, pues Sí, porque lo quieres crear, quieres hacer dinero. obvio. Quiere ser predictivo para también que mucha gente tenga dinero. Sí, obvio, pues no, yo el dinero lo utilizaría, pues no sé, pues el dinero no es infinito, sino que uno lo tiene que aprender a manejar.
pues también me gustaría comprar carros y esas cosas, también regalarles cosas a mis papás y ya, y comprar mi casa, vivir en un país extranjero y eso sí. Bueno, muy bien. Y hablando un poquito también o devolviéndonos a ese ejercicio académico, el colegio que tú dijiste algo con tus papás, una escogencia con tus papás o simplemente llegaste. No, pues pregúntale a ellos, yo no sé por qué estoy ahí. Ellos lo eligieron, los papás lo eligieron. Nos encanta Matías por su naturalidad, por ser tan genuino, por respondernos de esta manera. Es que los estudiantes son genuinos y también los debemos escuchar en su ser, en su diferencia, en su diversidad. Matías, gracias por aceptar nuestra invitación a Percepción. Un mensaje final que quieras darnos a todos, a estudiantes, amigos, a la humanidad. ¿Qué quieres decir, Matías? No, pues que muchas gracias y que, por ejemplo, que sigan estudiando. Si no les gusta, pues igualmente les va a tocar. A mí tampoco me gusta, pero toca, entonces. Y lo que ustedes quieran hacer, propónganse metas y lógrenlo. Entonces tu meta es ser un trading de mercados financieros, sí. Esa es tu meta. ¿Te veremos así, Matías, en un futuro? Sí, obvio. Sí, obvio. Eso está concreto en tu meta, en tu objetivo. Pues claro. Bueno, esa es la invitación de Matías, se lo agradecemos, gracias por estar en Percepción, Matías, gracias, un abrazo, chao, que estés bien. Y a que no adivinan a quién tenemos el día de hoy acá en Percepción, pues nada más y nada menos que al profesor Juan Carlos Blandón, pero más conocido en todo Medellín, nacional, internacionalmente, como el profe Yogi, como Yogi, ¿cierto, profe? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, profe? Qué rico tenerte por acá, pero invitamos también a Carlos, que es otro profe y que también nos acompaña en Percepción. Profe, bienvenido. Y quiere conocerte mucho acá. Por aceptarnos la invitación. Lili, Juanito. ¿Qué bueno, más, Carlos, está? Pues? Bueno, empecemos. Muy bien, gracias. Invitadísimo, ¿no? Invitadísimo, muy especial. Queremos, profe, saber por qué es conocido como Yogi. Empecemos a hablar, conversemos, que tenemos muchas preguntas, profe, el día de hoy. Qué bueno, no, de antemano, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá con ustedes. Pues, como lo dijiste, mi nombre es Juan Carlos Blandón Vargas y Yogis, porque lidero un proyecto que se llama los Yogis, los premios Yogis. Pero en realidad la palabra Yogis viene de yoga, ya que por allá en el año 2000 comencé a practicar yoga. Entonces por allá iba a sacar mi primero o segundo correo. Yo, ¿qué correo le coloco? Ya, como estoy practicando yoga, a los que practican yoga dicen yogis. Entonces, yogis en el año 2000. Entonces luego, cuando en el año 2010, cuando iba a crear los yogis, trabajaba en una institución educativa llamada La Milagrosa. Entonces yo iba a crear ahí el evento de los premios, como decir los premios Oscar. Entonces yo le pregunté a los estudiantes qué nombre le colocamos al proyecto. Y por allá un estudiante, Jorman San Martín, creo que el nombre, dijo, profe, colóquelo como su correo, porque ellos me mandaban las tareas al correo de Yogis 2000. Entonces ahí quedaron los yogis y ya son más de 15 años con este proyecto, esta iniciativa, que no solamente involucra lo que es la parte audiovisual, sino también la parte de música, el inglés, y este año vamos a introducir la parte del medio ambiente. Genial, me encanta. Este es un profe realmente encarretado, empeliculado con sus estudiantes. Y Carlos, en Percepción, que transforma vida. Y tenemos las tres líneas. Exactamente, que son educación, el emprendimiento y también la salud mental. Y este profe las cumple todas, las chulea todas. Así es. Bueno, profe, hablemos un poquito, o vamos por el principio, ese camino de vida tuyo. ¿Cómo llegaste, digamos, a este escenario donde se tocan vidas de estudiantes, de profes, de padres de familia, donde también se va construyendo un tejido muy importante, impresionante en torno, digamos, a las instituciones, pero más allá de las instituciones, a generar también una comunidad que empieza a caminar o andar en medio, pues digámoslo así, de otras aristas, de otras percepciones, de otras maneras de mirar el mundo y la vida? ¿Cómo fue esa formación tuya? Contanos un poquito de tu vida también. Bueno, mi profesión académica, yo soy ingeniero telemático. Ingeniero telemático. Imagínense. Telemático es la comunicación de las telecomunicaciones y la informática.
Yo me gradué por allá en el año 2000 y paralelo a esta profesión académica tenía una que es autodidacta, que es la sofrología. Luego, en el transcurrir del tiempo, me encontré con un maestro que había sido rector mucho tiempo, el maestro don Alfonso Correa de San Cristóbal. Lamentablemente ya falleció y él fue el que me animó a ser maestro, a ser profesor. Entonces, gracias a él ingresé a la docencia y cuando ingreso a la docencia, pues yo ingresé más que todo como vamos a probar de qué se trata esto. Y no pensaba como en mi proyecto de vida quedarme ahí, pero hay algo muy importante que marcó como ese desvío de eso me gustó, y fue exactamente un congreso de educación. Ella lleva como un año de profe y no me gustaba como mucho. Sí. Cuando llegué a un congreso que fue allí en Plaza Mayor, yo empecé a ver a unos maestros con unos proyectos muy interesantes. Y yo dije, no, yo quiero tener un proyecto y ser como estos maestros. Y fueron la inspiración. Y a partir de eso, entonces ya me empecé a preparar, que en el tiempo era la Escuela del Maestro, con algo que llama la Ruta de Formación TIC. Y ahí empecé ya a cranearme como mi proyecto. Entonces hubo una formación muy importante ahí, que fue la formación de Entre Pares, que era un convenio de Microsoft, el Ministerio y Bolivariana. Y creo que la filosofía de Entre Pares me acabó de impulsar a seguir siendo maestro, porque la filosofía de Entre Pares es algo muy bonito, que dice que un facilitador, que es un maestro que tiene habilidades pues, en la parte de las TIC, prepara a 2 docentes asesores, a 25. O sea, un facilitador capacita a 25 maestros asesores y estos 25 a 2 maestros asesorados en un producto final que es una web lección. Entonces eso fue por allá en el año como 2010, apenas estaba como comenzando toda esta parte de la informática en la educación. Entonces yo como tenía pues habilidades o tengo habilidades en esto, me encarreté y vamos a ser facilitador, y creo que al día de hoy sigo con esa filosofía que me dejó ese curso. Entonces, gracias a don Alfonso que me colocó en ese camino, a ese congreso que hay una cantidad de maestros que hacen cosas muy interesantes, me motivaron, los sigo como ejemplo, y a esta formación de Entre Pares. Entonces ese conjunto de cosas como que me motivaron, me inspiraron y no vamos a hacer cosas en la educación porque hay oportunidades. Profe, me encanta eso, o sea, te inspiró un profesor, un rector exactamente, te inspiraron otros maestros que tenían otros proyectos y te inspiró también una formación, una convocatoria allí que te llamó la atención y vibra contigo. Pero entonces, profe, en esa misma línea, ¿te consideras entonces un profe inspirador, un maestro inspirador de los estudiantes, de otros seres humanos, de otros maestros? Claro, yo creo que en estos 15 años con la perseverancia que he tenido de un proyecto, porque hay muchos maestros que comienzan el proyecto y son muy interesantes, pero hay veces si uno no tiene esa motivación o la automotivación o la disciplina, dejan en stand-by y se va perdiendo. Yo creo que por tener esa disciplina y seguir constante cada año, no perder la continuidad de cada proyecto y cada año intento ingresarle algo más, creo y me considero que he inspirado no solamente a otros maestros, sino a muchos estudiantes. Y claro que sí, él es un profe inspirador y por eso lo tenemos acá en Percepción. Bueno, profe, hablemos de algo también que me llama mucho la atención y es como de las matemáticas, el mundo del cálculo, de la ingeniería. Vamos a esa parte también como un poco más espiritual. ¿Cómo se produce ese híbrido, cierto? ¿Cómo también los llevas a tus estudiantes? ¿Cómo los imantas a ellos? Y cómo se produce también ahí ese ensamble para generar seres humanos que sean capaces de alguna manera de transformarse a sí mismos, de ver el mundo más allá de la vida, de generar cosas para sus familias y para ellos mismos. ¿Cómo se produjo también eso en tu vida, ese ensamble? La parte espiritual es algo muy importante, yo creo que en todas las vidas. Uno tiene que alimentar la fe.
ya sea con la religión que sea o la creencia, pero uno sí debe tener esa conexión con algo supremo, y que es muy importante. Por ejemplo, yo creo que yo siempre transmito a mis estudiantes una frase, y es como la conclusión donde yo resumo toda la parte de espiritualidad, y es servir sin esperar nada a cambio. Creo que ese es el mensaje que yo tengo a la humanidad, es decirle a la humanidad, hey, necesitamos llegar a una frecuencia que se llama la octava. Para llegar a la frecuencia de la octava, más o menos vamos a llegar dentro de 300 o 400 años. Y llegar a la octava es realmente vacunar el virus que tiene la humanidad. ¿Y cuál es el virus? El virus de la codicia, de la avaricia, de la ambición. Y eso se vacuna es simple y llanamente servir sin esperar nada a cambio. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo los años, yo hago un ejercicio muy bonito, y es que a todos los estudiantes les coloco una tarea. Y la tarea es, ¿usted qué haría para cambiar el mundo? Esa idea pues no es mía, sino que sale de una película. La película se llama Cadena de Favores. Entonces yo, por ejemplo, siempre que comienzo en los años, a mis estudiantes les presento esa película. Servimos sin esperar nada a cambio, les vamos a realmente a vacunar estos virus de la avaricia, de la codicia, de la ambición, y creo que eso sería algo mucho más bonito. Profe, y enseñando a esos estudiantes, usted creó entonces yogis. Cuéntenos un poco más cómo es esa premiación de los yogis, qué ven los estudiantes allí, cuál es esa inspiración precisamente. Me imagino que también en esos yogis les enseña precisamente ese servicio a los demás o ese servicio a la humanidad. Cuéntenos un poco más de estos yogis. Bueno, los yogis, ustedes nacen en el año 2010 en la institución educativa La Milagrosa. Sí. Entonces yo llego a esa institución como en agosto, ya terminándose el año, pero yo identifico que en esa institución había estudiantes muy calidosos en la producción audiovisual. Entonces yo lo que hago es que gran parte de lo que había aprendido en la ruta de formación TIC de la Escuela del Maestro, yo lo empiezo a editar con esos estudiantes de 9, 10 y 11. Entonces realizamos 3 productos. Entonces el primer producto es el audiovisual. Entonces es una película, un documental, un film minuto, un stop motion. La temática es libre, el tiempo es libre en el caso de cortos, medios y largos. Luego también les enseño a hacer páginas web y también juegos en Excel tipo quiz. Entonces yo al ver que esos productos son muy buenos, entonces nos vamos a premiarlos. Entonces, como decir, los premios Oscar, sí. ¿Cierto? Entonces hice un evento de gala, en esa ocasión hablé con el rector, don Ariel, y don Ariel de un hermano, cuente lo que necesita, y ahí se hizo la primera versión de los yogis, premiando audiovisuales, mejor página web y mejor juego en Excel tipo quiz. Que los 3 productos unidos darían una Well Lexon, que es el producto de Entre Pares. Entonces yo lo que quería era que los estudiantes le ayudaran a los maestros a crear esos como ese producto más integral. Educativo. Y todo eso en ese tiempo lo utilizaba Moodle, la plataforma Moodle, sí, como un repositorio de estos productos. Entonces los estudiantes le ayudaban a los profesores a hacer sus cursos. Luego en el año 2011 me cambian de institución educativa, de ahí me voy para la institución educativa María Los Ángeles Cano Márquez, Comuna 1. Ahí vuelvo a hacer el evento de interclases. Luego en el 2012 me cambian para la institución educativa La Independencia, la Comuna 13, y yo ahí me hice la pregunta, pues ya tengo 2 instituciones que los tengo como capacitados en la parte audiovisual, La Milagrosa y María Cano. Vamos a hacer esto grande, vamos a hacerlo metropolitano. Entonces ya invité a la Secretaría de Educación de Medellín, de Itagüí, de Sabaneta y de Bello, y me prestaron el Teatro Lido. Entonces ya hice la convocatoria grande, y ahí empecé como a crecer los yogis, pero no como un proyecto de colegio, sino como un proyecto de ciudad. Entonces ya en el 2012 hago los yogis, los premios yogis, pero ya solamente ahí premiaba mejor audiovisual, la página web es los premios dentro de los colegios, y ahí contraté artistas.
Entonces en la Independencia conocí a otros dos maestros que también me apoyaron mucho, Freddy Tavares y Pompilio, y ellos hacían un festival de música en la Independencia. Entonces hagamos eso también metropolitano. Entonces empezamos en el 2013 y creamos el Festival de Música Escolar In The Voz, donde es los dos, tanto el del cine como el de música, son festivales online. O sea, los estudiantes en audiovisual mandan su producto audiovisual y a partir del segundo semestre del año hacemos en Facebook, todos los días se publica un producto audiovisual. Y lo mismo hacemos con el de música. Entonces, la convocatoria de cine es para estudiantes de 9 a 11 y para las de música de 6 a 11. Entonces, los estudiantes nos mandan su talento, un video cantando. Entonces, comenzamos también con el festival online. Entonces, son dos festivales online paralelos. Luego llegan unos jurados y de los de música escogen 20, se clasifican 20. Y esos 20 se presentan de manera presencial y ahí quedan 10. Y esos 10 son los que hacen el show en el evento de gala de los premios Yogis en noviembre, donde ahí salen tres ganadores. Entonces ya después del 2013 al 2015 lo hacíamos en el Lido, lo hemos realizado también en el Teatro de Adida, en la Universidad de Antioquia, y a partir del 2017 que llego a San Antonio de Prado, lo hacemos en el Parque Biblioteca San Antonio de Prado. Digo que lo hacemos porque tengo un excelente equipo, somos 25 personas, donde muchos de esos personas de ese equipo fueron estudiantes míos en el año 2012, por ejemplo en la Independencia, que los cogí chicorios, y hoy en día ya son pues profesionales, pero son los encargados del sonido, del streaming. Entonces ya ahí nos vamos con música y con cine. En el 2016, con este proyecto en el 2012, tuve la oportunidad de participar en un mundial de educación innovadora. Entonces, que entre los 5 más innovadores de Colombia y estos 5 maestros fuimos a representar a Colombia a Perú. Ahí fuimos los 66 docentes más innovadores de América Latina y el Caribe. Y de ahí quedaban 20 que se iban para la final, que fue en Praga. Yo quedé entre los 66, pero con un proyecto que estaba zapoteado en 2 colegios, llegué muy lejos. Entonces son metas que uno se coloca. Si llegas acá con la idea, no, me tengo que ganar esto. Y es como se vuelve como parte de la motivación de uno y el proyecto de vida, de alcanzarlo. Ojalá se alcance, si no se alcance, pues eso es parte de lo que me alimenta en mi automotivación para hacer todo eso. Profe, lo tenemos que interrumpir porque aquí en televisión el tiempo es donde se nos va volando. Queríamos preguntarle también por este asunto de la sofrología. También nos contabas que vives en Guarne, en el municipio de Guarne, o estuviste allá en una estancia, y que trabajas también con el tema de la sanación. ¿Por qué no nos cuentas también un poquito sobre este tema? Listo. Antes, como les contaba ahorita, mi profesión académica fue ingeniero telemático. Pero al mismo tiempo que comencé la ingeniería, comencé como con un hobby que se convirtió como en mi profesión autodidacta, y es la sofrología. Sofrología viene de sos, que es armonía, fren, que es mente, y logia, estudio de la mente en armonía. Qué hermoso. Entonces me encarretó esa parte porque se estudia la mente y también va muy ligada con la parte espiritual. Entonces en ese tiempo hice una investigación donde hacía 3 terapias de sanación. Una terapia energética, otra mental y otra biológica. Entonces en el transcurrir de este tema conocí mucha gente. Por ejemplo, por ese tema conocí a don Alfonso de San Cristóbal. Y soy también fundador de un sitio muy bonito que se llama Espalalma en Guarne, donde trabajamos toda esta parte pues holística. Entonces las 3 terapias que realizo, la energética son estados de meditación dirigida, donde la persona se comienza a visualizar cada parte del cuerpo y empezamos a jugar con colores y con inspiración. Entonces, dependiendo del color y lo que le inspire tal parte del cuerpo, vamos descartando problemas que previo a esa terapia ya conversamos. Entonces, por ejemplo, se visualiza el pie derecho. Entonces, ¿qué color lo visualizas? Azul. ¿Qué te inspira? Tranquilidad. Estamos bien. Visualízate el pie izquierdo. ¿Qué color lo visualizas? Gris. ¿Qué te inspira? Miedo.
Entonces, en esos estados de meditación uno puede hablar con esa energía. Entonces, ahí uno descarta que los problemas que me dijo previo sean originados por esa energía y lo que se hace es terapia de perdón. Excelente. Si esos problemas no se descartaron en esa primera terapia, entonces se hace la segunda, que es la mental, que es básicamente una regresión. Entonces la regresión es ir a buscar el origen o la causa del problema, que puede ser en la infancia, en el periodo natal o en otras vidas. Y también la sanación es el perdón. Qué maravilla, profe. Por eso vieron por qué dijimos que era educación, salud mental y por qué también lo tenemos como emprendimiento, porque es un creador de ideas, pero no solamente crea esas ideas, sino que también las ejecuta. Profe, felicitaciones por los yogis, felicitaciones por ayudar a sanar a los demás, ayudar a crear sanación para los demás. Entonces, Pues como vieron a estos personajes maravillosos en percepción, increíbles todos estos conocimientos, siempre traemos otras visiones, otras percepciones para seguir creando en esta vida, para seguir transformándonos. Claro que sí, como viste al profe Yogi y a sus premios Me y a sus encanta. estudiantes y de lo que viene con medio ambiente también en su proyecto de vida. Pero además este profe, Carlos, sí viste que disfruta dar clase, disfruta crear cosas y aplicarlas. Y además tiene una comunidad hermosa de estudiantes que siguen creando proyectos, creando nuevas formas de educación con él. Y como viste también a Juan Pablo en su universidad, donde de alguna manera también conversamos allí, profundizamos y vimos elementos que nos pueden ayudar también a crear y a entender mejor nuestros emprendimientos. Me encantó lo que dijo Juan Pablo, miren lo del emprendimiento. Él dijo, bueno, entre muchas cosas, pero él dijo, sean lo más genuino posible en las marcas, en lo que les gusta, como ese valor agregado, ese valor diferencial, háganlo suyo y véndanlo de esa manera o proporciónenlo a los demás y de esa manera serán exitosos. Eso me encantó, me llamó mucho la atención. Y finalmente con Matías, esa espontaneidad, esa invitación también visible e invisible de que repensemos la educación, Liliana, y que vayamos a otras maneras de entender lo pedagógico. ¿Y qué te parece, Matías, que quiere ser analista de mercados financieros y además, escuchándolo muy bien, quisiera tener otras dinámicas, otra transformación de la educación? Claro que sí, él quiere mucho ese asunto de Egipto, también se interesa por las ciencias sociales y también nos demanda a esta generación que de alguna manera tiene en sus manos la responsabilidad con los chicos y chicas, generar nuevos propósitos pedagógicos, nuevas habilidades didácticas y que logremos también ensamblar esa educación a unas nuevas dinámicas que el mundo de hoy nos está demandando. Y claro que sí, hoy nos despedimos con Juan José, como siempre, que nos acompaña. Un abrazo y los invitamos a al próximo verlo. episodio. Los esperamos.